Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 240 de este 25 de febrero del 2026 en esta tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estrenamos esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la televisión, señal de CIPSE, TVCUN, así como también del Canal 4 del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, ahí puedes ver también este programa, y en todas mis redes sociales me encuentras así como Feminismos en Corto, sin tanto rollo, o como Aide Serrano. Me va a encantar conocer tus comentarios, tener retroalimentación de todo lo que compartimos aquí en este programa. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen. Los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9 en Cancún. Los sábados a las 10 de la mañana también por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Felipe Carrillo Puerto. Y los domingos a las 11 de la mañana en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, en el AM 860 y en FM en 100.9, en la frecuencia 100.9. Como sabes, aquí te traigo contenidos que te comparto para que te inviten a cuestionar, a reflexionar, a pensar críticamente, pero sobre todo a construir ideas, pensamientos, discusiones, conversaciones también que ya estamos teniendo de manera cotidiana, que tienen que ver con el feminismo, el machismo, los roles de género, por ejemplo, quién debe pagar la cuenta, quién debe mantener a la familia, quién tiene que hacer las tareas del hogar, quién tiene que limpiar y por qué. Hay que cuestionarnos todo esto que nos dijeron que nos tocaba solamente por ser hombres o por ser mujeres. Es importante que nos cuestionemos porque, bueno, esto ha generado a lo largo de muchísimos años pues desigualdades, inconformidades, violencias. Es la cuna de muchísimas violencias que, bueno, ya podemos nombrar o ya podemos identificar. Bueno, hoy en la entrevista estelar te traigo una conversación con Karina Cabrera. Ella es comunicóloga, periodista y feminista y es creadora del proyecto de formación e información Sonoridad MX, donde desarrolla el mapa de músicas mexicanas y el estudio de brecha de género en festivales mexicanos. Tuvimos una conversación súper interesante acerca de esto, donde por supuesto la música también es un área donde hay discriminación y desigualdad en contra de las mujeres. Y bueno, en la sección ¿Sabías qué? Hay que hablar de inteligencia artificial generativa y la vida académica, es decir, en las universidades, en este caso en la Universidad Nacional Autónoma de México, se están planteando reflexiones a este respecto y consideran algunas estudiosas y estudiosos que la inteligencia artificial no debe ser vista simplemente como un avance tecnológico, sino como un fenómeno que interpela profundamente la producción del conocimiento, la memoria y las desigualdades que atraviesan a la universidad pública. Por ello, el feminismo debe ofrecer una mirada crítica para formular mejores preguntas frente a estas herramientas. Y por otro lado, en la sección Mito versus Realidad, pues en la medicina, como sabes, se han investigado enfermedades sobre cuerpos de hombres, pero se han aplicado estos conocimientos e investigaciones de igual manera a los cuerpos de las mujeres, como si fuéramos iguales, pero ya sabemos que no lo somos. Y este es el caso del infarto en mujeres, pues resulta que un estudio reciente reveló factores de riesgo poco conocidos,
Un análisis realizado en Italia detectó antecedentes que suelen pasar inadvertidos durante la atención inicial y los resultados preliminares fueron presentados en una cumbre de la Sociedad Europea de Cardiología. Esto te lo voy a contar aquí hoy en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Hoy, como nunca antes, podemos ser parte de una conversación global entre mujeres. Nosotras siempre hemos compartido nuestras experiencias con otras mujeres. Estos diálogos han ocurrido en la intimidad y también en las cercanías pues de nuestra casa, en nuestras comunidades, con nuestras amistades, pero hasta hoy que estos diálogos pueden ser públicos y pueden ocurrir con cualquiera en la distancia. Y en semanas recientes estas charlas en redes sociales nos cuentan el tren o la tendencia y aún así me quedé. Se trata de una compilación de experiencias machistas que han sufrido las mujeres por parte de sus parejas hombres. Experiencias en las que nos podemos ver reconocidas, reflejadas todas una y otra vez. En videos cortos, mujeres de todas las edades relatan acosos, traiciones, engaños, infidelidades y todo tipo de machistas por parte de sus parejas sexoafectivas, que son, sí, todos hombres. Y al final de cada anécdota agregan esta frase de "y aún así me quedé". Parecen graciosas. Es más, muchas de ellas se ríen. Y aunque podría tratarse también de una catarsis colectiva en la que sus protagonistas comparten historias, pues en realidad es una realidad terrible. Algunas de ellas advierten que solo contarán algunos episodios, los más graves, porque en tan poco tiempo de duración del video no les alcanzaría el tiempo. A cada suceso le sigue otro que supera al anterior. Cuando no imaginas que pudiera existir algo más terrible, pues sí, el anterior se queda corto con lo que nos cuentan a continuación. Hay varias reflexiones que podemos aventurar y una de ellas es la romantización del sufrimiento. Esta idea que se asocia al supuesto amor que todo lo soporta, al amor que entre más padece, más sólido es y verdadero. Y esto pues en realidad es una mentira que invisibiliza a los abusadores y sus dinámicas de manipulación emocional. Además de la otra falsedad asociada al amor romántico que promete que ese hombre cambiará entre más se le toleren sus atropellos, porque el amor todo lo puede y lo perdona. Las mismas protagonistas de esta tendencia confirman pues que esto en realidad nunca ocurrió, porque justamente el acto de quedarse fue un autosacrificio que les costó su salud mental, emocional y en muchísimos casos su bienestar económico. La valentía de estas mujeres permite mostrar que a pesar de que se quedaron varias veces, al final decidieron irse y ver en otras mujeres la posibilidad de salir de estas relaciones de abuso machista, pues es fundamental para quienes creen que están en un callejón sin salida. Esta tendencia también nos permite ver cómo la cultura patriarcal se mantiene aún en las generaciones más jóvenes, contrario a lo que se piensa que ahora las cosas están cambiando, que ya no son como antes. También se puede ver cómo numerosas mujeres transformaron "y aún así me quedé" en "decidí irme". Esta es su resistencia a la patriarcal y decir no más a estas formas de amor. Es esencial profundizar en el fenómeno que atestiguamos para reflexionar sobre nuevas formas de relacionarnos, que estén basadas sobre todo en el respeto mutuo y que podamos decir desde el principio "y no me quedé". ¿Qué opinas tú? Me interesan mucho tus comentarios. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la vida académica no debe ser vista simplemente como un avance tecnológico, sino como un fenómeno que interpela profundamente la producción del conocimiento
la memoria y las desigualdades que atraviesan a la universidad pública. Y bueno, yo diría que en general a todas las áreas de conocimiento. Y bueno, por ello el feminismo debe ofrecer una mirada crítica para formular mejores preguntas frente a estas herramientas. Este es un artículo publicado en la Gaceta de la UNAM. Y bueno, se realizó un conversatorio organizado por la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Annely Villa Avendaño, debatió acerca del cuestionamiento a la supuesta objetividad de la inteligencia artificial generativa. Y la investigadora dijo: una de las alertas principales es que la IA se alimenta de datos existentes, y si estos mayoritariamente reproducen sesgos de género, racistas y clasistas, pues es lógico que el resultado que dé se repita esas tendencias. Desde la historiografía feminista se advierte que la llegada de nuevas tecnologías no garantiza por sí sola la democratización del conocimiento. Si la inteligencia artificial generativa no puede responder con profundidad sobre la participación de las mujeres en la historia y se limita a repetir nombres aislados o figuras ligadas a roles tradicionales, pues solo está replicando la invisibilización histórica. Y el reto no es llenar vacíos, es decir, no ir llenando con nombres de mujeres cualquier hueco que haya en la inteligencia artificial, sino cambiar las preguntas de investigación. Y esto es bien interesante porque implica dejar de centrar la historia, por ejemplo, en batallas y héroes masculinos, para mirar hacia la construcción de la vida cotidiana, los vínculos comunitarios y los procesos de resistencia que sostienen la vida. Reconocer que el género no es un tema, sino un eje transversal que tiene que atravesar todos los estudios latinoamericanos, y no se trata de añadir la perspectiva de género como un tema aislado o complementario, sino de integrar esta herramienta de manera estructural en todas las áreas del conocimiento, desde la astronomía hasta la programación tecnológica, indicó la investigadora Annely Villa Avendaño. Y bueno, la comunidad universitaria en este caso, pero yo diría que la sociedad entera está llamada a intervenir de manera consciente en la alimentación de datos, en el diseño de preguntas y en la supervisión de los sesgos que estas herramientas reproducen. Y esta participación activa permite identificar exclusiones, estereotipos, pero también distorsiones, y abre la posibilidad de disputar los sentidos que circulan en los entornos digitales. Considerar que el software no es neutral implica visibilizar las lógicas patriarcales que pueden estar incrustadas en los sistemas digitales y trabajar desde la academia en su desmontaje, apostando por tecnologías más justas, inclusivas y socialmente responsables. La inteligencia artificial ya está en las aulas de todas las universidades, y el desafío para la UNAM, como dice la investigadora, pero en general para todas las universidades, es utilizarla como una herramienta que, lejos de cerrar el espacio al disenso o saturar con información superficial, permita visibilizar las ausencias y fortalecer a las comunidades como sujetas de su propia historia. ¿Tú qué opinas? ¿Ya usas la inteligencia artificial? ¿Qué preguntas le haces? ¿Y tomas en consideración todas estas brechas que existen en todas las áreas de la vida? Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. ¿No sabes qué ver este fin de semana? Bueno, vengo aquí a recomendarte una serie documental que por primera vez llega así contada esta historia de manera masiva a las pantallas. Es una historia terrible, es real, y se trata de la historia de Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Considerado por miles durante mucho tiempo, demasiado tiempo, como un santo, pasó prácticamente toda su vida cometiendo delitos que quedaron en la impunidad. Se disfrazaba, se hacía pasar por otras personas, incluso por agente de la CIA. Tuvo hijos también siendo sacerdote, y
y protegido por personas poderosísimas. ¿Cómo fue todo esto posible? Bueno, pues porque además de tener todas las herramientas para poder engañar, era protegido por personas de las élites, tanto del clero como de la política, como del sector empresarial. Marcial Maciel, calificado como un psicópata, fue capaz de robar fortunas millonarias para crear la Legión de Cristo y sus numerosos negocios que hoy están vigentes. Esta es la historia de un hombre, un criminal que fue encubierto incluso por el propio Juan Pablo II y que a su paso dejó un sinnúmero de víctimas de sus crímenes que en la serie tienen la valentía de contar su historia. ¿Qué opinas de este tipo de hombres, este tipo de personas que han sido denunciados y que hoy siguen vigentes? Déjame aquí tus comentarios. Bueno, pues ahora te cuento que hay avances en la investigación médica, en particular en los cuerpos, en las cuerpas, como decimos las feministas, de las mujeres. Y hay noticias recientes sobre el infarto. Bueno, un estudio reveló factores de riesgo poco reconocidos. Un análisis realizado en Italia detectó antecedentes que suelen pasar inadvertidos durante la atención inicial, y estos resultados preliminares fueron presentados en una cumbre de la Sociedad Europea de Cardiología. La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en el mundo y se manifiesta de forma aguda como un síndrome coronario agudo que incluye tanto la angina de pecho como el infarto de miocardio. Y esta es una nota publicada por Valeria Chávez en Infobae. Y bueno, señala su investigación que aunque se sabe que los síntomas y factores de riesgo pueden variar según el sexo, la mayor parte de la evidencia y los estudios y protocolos se basan históricamente en estudios realizados en hombres, por supuesto dejando en segundo plano las características de las mujeres. Y el primer registro multicéntrico prospectivo dedicado exclusivamente a mujeres fue presentado precisamente en Italia hace unos días y aporta datos inéditos sobre cómo se presentan los infartos en pacientes femeninas y cuáles son los riesgos que suelen pasar inadvertidos. Y según los resultados iniciales, además de los factores cardiovasculares clásicos como hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, en estas pacientes aparecen con elevada frecuencia antecedentes de aborto espontáneo, menopausia precoz, enfermedades autoinmunes y trastornos de ansiedad o depresión. Este análisis de los primeros 68 casos mostró que el 86% de las mujeres experimentaba su primer evento cardiovascular con una mediana de edad de 68 años y un perfil de salud en el que predominan bajos niveles de alfabetización sanitaria. Además, más de un tercio de las participantes presentó infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas, un subtipo para el que no existen guías terapéuticas específicas y que afecta sobre todo a mujeres. Bueno, estos hallazgos presentados por el equipo del Instituto Científico IRCCS San Raffaele en la cumbre organizada por la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas, que forma parte de la Sociedad Europea de Cardiología, abren la discusión sobre la necesidad de revisar las estrategias de prevención y diagnóstico en cardiología, incorporando variables que hasta ahora casi nunca se preguntan ni analizan en profundidad durante la atención médica habitual. El estudio incluye a mujeres reclutadas en múltiples centros italianos, especialmente en Milán y Nápoles, y prevé un análisis detallado de los subtipos SCA diferenciado entre enfermedad coronaria obstructiva y no obstructiva. Bueno, pues esto nos llama muchísimo la atención para que tomen nota los gobiernos, las universidades y hagan investigaciones en los cuerpos de las mujeres. Lo están haciendo en Italia. Bueno, pues también las mujeres en Italia tienen particularidades de alimentación, de sus circunstancias, de su contexto que son distintas de las mujeres. Así que a cuidarse mucho, a recurrir siempre a chequeos médicos y también incorporar una perspectiva hormonal, porque luego nos atienden los médicos, las médicas, y no consideran el momento hormonal de nuestras vidas, porque no es lo mismo ser adolescente, ser adulta, que ser adulta mayor. Está
en perimenopausia o estar en menopausia, todo eso es bien importante. Bueno, pues si no nos lo dicen nuestros médicos o médicas, nosotras hay que pedirlos. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la comunicóloga, periodista y feminista Karina Cabrera. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Ida, muchísimas gracias por la invitación. Todo bien por acá, a pesar de la situación que estamos viviendo aquí en México. Sí, la situación de violencia, vivimos un fin de semana terrible en varias partes del país. Yo estoy en Quintana Roo y aquí también hubo varios actos vandálicos, mucha incertidumbre, mucho miedo, poca información de las autoridades, tarde. La verdad es que pasamos un fin de semana bien complicado, todavía continúa, y bueno, pues esperemos que regresemos pronto a la tranquilidad, que cambien las cosas, pero de fondo, ¿no? ¿Qué piensas, Karina, para no dejar el tema así nada más suelto? Precisamente, se nos está recomendando mucho esperar la información por canales oficiales, pero pues esto está tardando muchísimo y desafortunadamente usted está contribuyendo a la infodemia. Entonces, pues bueno, la recomendación, ya saben ustedes, acérquense a personas que sí estén haciendo verdaderamente periodismo, que estén informando, que no estén haciendo teoría de shock ya en vivo en redes sociales y que también estén propiciando el miedo. Sabemos que sí, existe el miedo, está latente, pero verdaderamente tenemos que empezar a explorar precisamente lo que dices, el fondo, porque esto que está sucediendo, pues bueno, es una consecuencia de muchas cosas que estamos viviendo desde hace muchísimos años aquí en México. Sí, me parece, fíjate que hoy recibía un mensaje de una amistad que está en el extranjero. Y eso también nos da una referencia de cómo nos miran y cómo sale la información, porque bueno, a lo mejor adentro no tenemos esa perspectiva, pero hay alarma de la situación. Nuestro país realmente está saltando límites, ¿no? Que no se veían antes, y eso es muy grave. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, vamos a hablar. Qué bueno, Karina Cabrera, como ya les dije, es periodista, entonces pues estos temas nos interesan y también tenemos una perspectiva profesional y política, ¿no? Que es importante no dejar a un lado. Bueno, pues ella es creadora del proyecto de formación e información Sonoridad MX, donde desarrolla el mapa de músicas mexicanas y el estudio de brecha de género en festivales mexicanos. Con Karina podemos hablar de muchas cosas, pero en particular te quiero proponer hablar de este mapa de músicas mexicanas, de la desigualdad, de la discriminación, por supuesto, también en este ámbito. Pero antes, Karina, llevas 26 años en el periodismo musical. ¿En qué momento te diste cuenta de esta desigualdad? ¿Te diste cuenta que no era igual para todas? ¿Cómo fuiste, cómo encontraste este momento que te llevó a hacer toda la investigación y todo lo que estás aportando a la fecha? Bueno, desde el inicio, y de hecho desde mucho antes de que me convirtiera en periodista, justo cuando estudiaba, pues sí me daba cuenta que hablábamos muy poco de nosotras, y ya en el enfoque hacia la cultura, pues también era poco, y con una serie de sesgos muy evidentes que obviamente yo no tenía las herramientas en ese momento para identificarlo. Pero prácticamente desde que entré a hablar de música, trabajé en muchísimos medios y siempre que trataba de ponernos a nosotras como tema o en la agenda de los medios en los que trabajaba, pues había una constante y una negativa a colocarnos. Desde, pues ya tenemos a una, ya escribimos de esta, ya había muchas situaciones por las que parecía que no podíamos aparecer y ocupar muchas el mismo espacio, ¿no? Si ya se escribió de una, pues hay que pasar a la siguiente. Y esto, pues bueno, tuvo como consecuencia que pues yo durante 20 años que estuve trabajando dentro de la industria, ahorita lo realizo porque me salí de la industria. Hay quienes sí están logrando, a partir de muchas acciones que se han realizado a lo largo de los años en este momento, sí tener una incidencia dentro de esos espacios. No quiere decir que yo no la haya tenido,
pero sí notaba que era una constante. Cuando llegas a un momento, mi momento de quiebre, porque hubo muchísimos, pero el momento de quiebre en el que pues tú vas avanzando en tu trayectoria, sigues trabajando, vas realizando, llegas a un puesto donde puedes tomar decisiones muy importantes y te das cuenta que aún así no te lo van a permitir. Yo llegué a ser gerente de una estación de radio donde pues tenía todo el control y el poder, ¿no? Pero tenía a un dueño que de todas maneras me dijo que las mujeres no éramos importantes y que no podíamos aparecer en la agenda, ¿no? Desde la cobertura, desde las discografías, estar en rotación, los temas que se abordaban. Entonces esto era como muy evidente. Cuando llegas a este punto donde dices, bueno, ni aquí, ni teniendo la toma de decisión voy a poder lograrlo, es momento de retirarse. Yo trabajé mucho en esta escalada, ¿no? De ir formándome, tener estos espacios de desarrollo profesional donde pudiera incorporar también a más compañeras, que tampoco se podía. Casi siempre fui o una de las dos en los medios especializados en los que trabajé en mis inicios. Conforme fui avanzando, pues ya había más mujeres, ¿no? Pero había también una postura de romper desde adentro a nuestras relaciones. Entonces, cuando yo inicio Sonoridad es precisamente por una serie de quiebres que coincide también con un momento muy importante en el feminismo aquí en México de los años recientes, que es 2015-2016. Que es cuando yo también estoy realizando programas, estoy realizando investigación, tengo ya una formación mucho más fuerte, con herramientas mucho más claras, que no es que tenga ya todas, pero sí son muy diferentes a con las que empecé. Pongamos un ejemplo muy claro, que no había una perspectiva de género o no se nombraban este tipo de herramientas cuando yo estudié. Cuando estudié no existían, cuando llegué a los espacios tampoco existían los protocolos, no se nombraban. Ahora es más frecuente, ¿no? Es más frecuente encontrarlo incluso en los manuales de estilo y en las salas de redacción y que llegues y te digan que así es este espacio y así hablamos desde este espacio. En esos momentos no existía. Entonces, mi punto de quiebre, pues bueno, es desde el principio, desde que ingresé a medios, me di cuenta que yo era la única, me di cuenta que no podía hablar de nosotras y me di cuenta que de todas maneras tenía que hacerlo desde otros lugares. Y justo eso es lo que hice. Me salí de medios de comunicación convencionales y dije, bueno, pues voy a crear el mío, donde nadie me puede decir que no somos importantes. Aquí todas son importantes. Puedo abordar los temas desde los lugares que yo lo requiero, lo que necesito, lo que puedo hacer, con todos estos conocimientos recopilados a lo largo de esos 20 años previos. Ahorita ya tengo 6 años con Sonoridad y pues déjame decirte que ese es el gusto, ¿no? De no tener una línea editorial donde te digan que las mujeres no somos importantes. Ay, qué fuerte y muchas gracias por compartir esta experiencia, Karina, porque compruebas esto que ya sabemos, que es necesario conocer nuestras historias, saber cómo las hemos transitado para no sentirnos tan solas y también para reconocernos en las experiencias de otras mujeres, porque esto que mencionas de no tenía las herramientas, pues me ha pasado a mí y estoy segura que nos ha pasado a tantas. Sabemos que hay desigualdad que nos discrimina, pero no sabemos por qué, no sabemos cómo contestar, no sabemos cómo pelear esos espacios. Los hombres, que generalmente son los que están en la toma de decisiones, en el caso de los medios de comunicación, la mayoría de los dueños de los medios son hombres, pues están muy acostumbrados a ejercer el poder con todas las herramientas que pues tienen a su disposición, ¿verdad? Desde las que quieran, ¿no? Desde despedirnos, desde decir, pues no es no y hazle como quieras. Entonces, qué importante esto, que es todo un proceso y que te lleva a crear tus propios espacios. Bueno, estoy conversando con Karina Cabrera. También ha sido editora de contenidos de Grita Radio y gerente y locutora de Rock 101. Recientemente ha colaborado en el Seminario de Música y Género de la Facultad de Música de la UNAM, Ibero 90.9 FM, Indie Rocks,
Radio Cósmica y Violeta Radio. Actualmente es columnista de Culturas 22 y coordina la colectiva de periodistas Ellas Resuenan. Hablemos del mapa de músicas mexicanas que visibiliza a las músicas precisamente. Y háblanos de este proyecto, qué es, en qué consiste y cómo nació. El proyecto nace justo con Sonoridad. Sonoridad tenía otra propuesta. Originalmente era parte de un proceso de formación individual y de compartirlo con muchas compañeras, porque yo percibía esto, ¿no? Si yo tengo estas carencias dentro de la historia, si tengo esta falta de puntos donde pueda anclar mi historia, la falta de genealogías, la falta de herramientas, la falta de todos estos elementos que me puedan dirigir o mantener dentro de una historia que pueda contarla yo desde otros lugares, que seamos nosotras. Inició como esta propuesta en un grupo de Facebook, ¿no? Yo ya sabía que había muchas compañeras que estaban en puestos donde tomaban decisiones, donde pues había gerentes, había editoras, había programadoras, y entonces empecé a compartir todo este proceso que yo estaba viviendo de si no encuentro dónde aprender, pues tengo que reaprender para poder enseñar, ¿no? Por eso es un proyecto de formación y de información, porque tiene ese objetivo también de brindar las herramientas que yo no tuve y dónde las encontré para poder formarme en periodismo cultural y con un enfoque ya en la música. Y el mapa de músicas mexicanas justo surge cuando yo empiezo a editar un primer cartel de festivales aquí en México, porque justo para el estudio de brecha de género en festivales mexicanos surge en el mismo momento en el que me dicen es que no hay músicas, ¿por qué tendríamos que incluirlas en festivales si no hay producción? ¿Por qué incluirlas si no tienen calidad? Que esto ya se convierte en un manual de invisibilización que se transmite de medio a medio, de periodista a periodista, de locutor a locutor, de crítico a crítico. En realidad es increíble y muy divertido cómo se repite sin cuestionar por qué lo están repitiendo. Entonces, el mapa de músicas mexicanas surge como esta respuesta a si en los espacios donde podrían ser visibles no están, ¿qué serían los festivales? ¿Qué serían las estaciones de radio? ¿Qué sería la cobertura en los medios de comunicación? ¿Dónde están? Me pude haber quedado con la respuesta habitual, ¿no? Ves que no hay. Entonces, así quedarme, pues no hay y ya me concentro en las que están, que es lo que pasa habitualmente con muchos espacios, ¿no? Nos quedamos con las que ya conocemos, con las mismas, pero yo a partir de las que se consideran las mismas, las que ya son visibles, empecé a buscar las conexiones. Esto no se lograría o sería más difícil lograrlo si no existieran las redes sociales. Entonces, a partir de un trabajo de muestreo a través y de mapeo de redes sociales, de una lista que yo inicié para dar respuesta a esto, ¿no? Así me acaban de decir que en este cartel pues no pueden ingresar o no pueden estar en este festival porque no existen. Entonces yo hice una lista de las que conozco, de las que conocía en ese momento, a quienes había entrevistado, de quienes tenía discos, a quienes había visto. Entonces tengo una lista de 40. Y yo dije, bueno, sí hay muchas, ¿no? Pero bueno, en realidad apenas estaba rascando la superficie. Esas 40 me llevan a 140 y esas 140 después me llevan a 300. Ese mapeo yo lo continúo, pero también va evolucionando. Inicio con un registro muy claro, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y qué es lo que están haciendo? Y luego, claro. Tenemos que hacer una pausa aquí para continuar en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Estoy conversando con la periodista Karina Cabrera. Como habrán escuchado en esta parte, ya está haciendo un mapa, ha venido desarrollando investigación y tiene ya un mapa de músicas mexicanas. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, después de haber interrumpido tan feo y abruptamente a Karina Cabrera en esta conversación sobre música, sobre brecha de género, sobre cómo las mujeres son invisibilizadas también en la música. Nos estaba contando Karina Cabrera cómo ha construido este mapa de músicas mexicanas. Comenzaste entonces con esta lista de mujeres que ya conocías y fue ampliándose. Continúa, por favor.
Justo para no caer en el tanto rollo, en la actualidad ya son 700 proyectos registrados, pero esto es porque están registrados, porque ya me tomé un tiempo de analizar sus biografías, de verificar la información, pero en realidad estoy realizando un radar de 3,000 proyectos. Son más de 3,000 proyectos y seguramente sigo todavía en la superficie. Estoy hablando de la escena actual, la que está activa, la que está grabando, la que está produciendo. No estoy haciendo todavía compensación histórica, en algunos casos ya lo he realizado, pero lo importante de este mapa, que no nada más es el ubicar y registrar, ese fue el inicio, en realidad es mostrar qué tan viva está la escena, qué están haciendo, cuáles son sus tendencias y dónde se están desarrollando. Y todos estas respuestas a las preguntas me las ha dado pues primero el mapeo, pero después el acercamiento. Sí he tenido que acercarme mucho a las escenas para conocerlas, introducirme. Antes no lo realizaba porque ponía una distancia muy, muy de periodista, pero en la actualidad sí me involucro mucho en las escenas para entender desde dónde están trabajando y hablar de ellas, por supuesto, desde fuera de la industria, no criticarlas, observarlas y ponerles los parámetros de la industria, sino más bien entender qué ecosistema están creando, porque son ecosistemas súper lindos donde hay economías solidarias, donde hay mucho trabajo de autogestión, donde hay mucho activismo. Ya lo vamos a ver en los próximos días, qué tan involucrada está la música precisamente en las marchas de 8M, ¿no? Qué tan involucrados están en esta fecha, solo para darte el dato, a partir del mapeo. Desde hace 2 años estoy detectando 100 eventos en una semana. Entonces hay una capacidad de organización tremenda en solo 7 días. O sea, del 1 al 7 hay muchísimas actividades, muchos conciertos, muchos festivales 100%, más lo que se realiza en 8M. Entonces hay una existencia súper vasta e increíble de lo que se está realizando fuera de la industria. Y también me pregunto, bueno, yo como periodista trabajé muchos años en la Ciudad de México y también me di cuenta que como periodistas y la misma industria, o sea, los medios, los periódicos, no miran más allá del centro, ¿no? Entonces, la República se convierte en algo lejano. Incluso yo recuerdo a mis jefes, yo fui editora, decían, pues la información la vamos atendiendo como de forma concéntrica. Entre más cerca del centro, más importante, y entre más lejos, menos importante. Imagínate cómo se estratifica. En este mapa de músicas mexicanas, ¿te han llevado algunas sorpresas de lo que se está realizando en otros lados que no sea el centro de México? Obviamente todo sigue concentrado en Ciudad de México. Yo no vivo en la Ciudad de México, vivo en el Estado de México, lo cual me hace plantearme también todo lo que no he podido todavía realizar a partir de mi territorio. Pero justo las cosas increíbles que se encuentra uno, pues son escenas súper vivas que ya no están pensando en la Ciudad de México como su centro de acción. Hay muchas giras que se están organizando a partir de los territorios, relaciones entre territorios, la forma en la que se están hilando y creando estos circuitos donde hay un desarrollo y un interés. Muchas vienen por herramientas, cómo hacerlo, cómo lo están haciendo acá, pero no quiere decir que se esté inventando acá. En realidad muchas vienen también a contribuir a lo que se está realizando. ¿Qué me he encontrado? Pues bueno, hay escenas increíbles de folk fusión, por ejemplo, Aguascalientes, Nayarit, Colima. Está increíble lo que están realizando. Hay mucho punk distribuido por todo el país. El hip hop es el más importante dentro de todos los territorios, precisamente por cómo surge y cómo se construye el rap, que permite que con la voz y tu imaginación y tu creatividad y la palabra y la fuerza de la palabra estén presentes en todos los estados. No hay estado donde no haya rap, donde no haya círculos de freestyle, y eso también, incluso la diferencia entre la forma en la que se desarrollan estas prácticas, ¿no? El ya no hablar desde las batallas, sino de algo que es propuesta de las mujeres, los círculos de freestyle. Estar encontrando también mucha música experimental en todos lados. ¿Por qué?
porque ya existen las herramientas para producir, para gestionar, para subir tu música. Esto está permitiendo, porque antes teníamos todo muy centrado, centrificado, sí, también muchos filtros para poder acceder a las plataformas o a los lugares donde podrías editar, pero ahora con esta libertad de edición, de producción, de distribución, te puedes quedar en tu estado y no venir nunca al centro. Si acaso hacer contactos, hacer giras, pero lo que me he encontrado es que cada quien ya está trabajando en su propio circuito, porque ya se dieron cuenta que se pueden realizar desde la autogestión, desde el do it yourself, desde pues las prácticas también feministas. Hay muchas prácticas que parten del feminismo, por eso mencionaba las economías solidarias, porque en todos lados se están organizando bazaritas para obtener recursos, no nada más desde los conciertos, sino también desde la producción de merch y desde la producción de otros insumos o de otros productos. Y eso permite también que estos circuitos se desarrollen a partir también de comunidades, todas las que trabajamos alrededor de la música y de las que se van anexando incluso esos grupos o circuitos que trabajan alrededor de la música y que a veces no son música, puede ser comida, pueden ser bebidas, pueden ser artes, pueden hacer artesanías. Entonces hay muchas cosas que están relacionadas y estos circuitos pues se fortalecen precisamente a partir de la economía solidaria. Maravilla. Estoy conversando con la periodista Karina Cabrera, quien es especialista en música, por supuesto feminista, es creadora del proyecto de formación e información Sonoridad MX y el mapa de músicas mexicanas, donde por supuesto es resultado de este proyecto. Y estamos hablando también de los géneros musicales que ha podido identificar y en sus espacios, no solamente en el centro, sino también en la República Mexicana. Hablemos un poco de los festivales que tú también has revisado y que has descubierto. Por supuesto que hay una brecha de género. Los festivales musicales pues sí también le dan, colocan a ciertos artistas en un lugar donde les da renombre, donde pueden ser más visibles, vender más discos. O sea, es importante estar en los festivales. ¿Qué lugar le han dado a las mujeres en los festivales de acuerdo a todo lo que tú has investigado? Bueno, en el estudio que presento en este 2025, solo 24 de 100 actos que se presentan en festivales mexicanos son mujeres. En realidad la brecha es grandísima. La mayoría de los festivales todavía están en proceso de crear estos espacios. Hay muchísimos festivales que trabajan dentro del tokenismo o la representación 0%. Sí, hay festivales donde no hay ninguna mujer presente. ¿Es el tokenismo, Karina? Solo una banda o un acto, la representación mínima, 1. Okay. Y con ese 1 se justifica la inclusión, pero recordemos que estos espacios no cambian. Se habla como de inclusión, más bien es una simulación de inclusión. Y a partir de esto encontramos que no hay protocolos ni de seguridad, es más, entendamos esto, que a lo mejor yo estoy hablando nada más de los actos que están presentes en los escenarios, pero este es un reflejo de todo lo que está sucediendo en un festival. Si hay poca representación en los escenarios, hay poca representación atrás, hay poca representación a lo mejor en las áreas de desarrollo, pero esto también habla de cómo ocupamos los espacios las mujeres. Si no hay seguridad, si hay un token, si solo hay una mujer, cualquier cosa que le suceda a ella, no va a haber protocolos, porque no existen, porque no están el espacio no está concebido para las mujeres. Entonces, esto es un reflejo de lo que van a vivir las mujeres, las ingenieras, las que trabajan, el público. Incluso este es un impacto también en el público. Quienes estamos en cobertura también estamos muy expuestas a violencias. Entonces, lo que sucede con estos festivales, que en realidad es mínimo la cantidad de festivales que apuestan por una paridad o una igualdad sustantiva, podríamos decir entre 40 y 50%, son muy pocos. La mayoría están entre una representación de 29 a 39. Entonces, esto no quiere decir que sea algo constante. Hay festivales que pueden pasar de 60%, de una representación de 60%,
al siguiente año 0%. Entonces, ¿qué pasa? Que no están sosteniendo este discurso o este trabajo de visibilización o de inclusión. Y esto pues ya es un trabajo sostenido por 4 estudios. Entonces, sí hay un comparativo que ya te permite entender cuáles son las dinámicas. La dinámica de inclusión, pues no todos los festivales la tienen. Hay festivales muy importantes que en realidad anuncian poco en el cartel, pero invitan muchas dentro del festival, lo cual habla también de las dinámicas, ¿no? ¿Por qué no anunciar a las mujeres? ¿Por qué ser el elemento sorpresa de un festival o el elemento que de repente se agrega? Pasa mucho en festivales. Hay algunos que sí tienen muy alta representación y todavía agregan más dentro de lo que se ejecuta dentro del festival en la fecha en específico. Hay otros que lo tienen como propuesta, ¿no? Lo acabamos de ver con Machaca, que cómo ha sido criticado el festival, porque es festival 100%. Es un festival que tiene puras mujeres en esta edición, pero no sabemos si lo va a sostener el siguiente año. No sabemos si es una propuesta que se va a sostener el siguiente año. Entonces, esto es lo que estamos notando dentro de estos festivales. En realidad todavía no se sostiene. La igualdad sustantiva no está dentro del discurso. Hay muchos que dicen, bueno, es que depende también de quiénes encontremos, de quiénes estén disponibles, de los recursos, pero no se está pensando verdaderamente en un cartel que sea representativo de las mujeres. Y esto pues también nos lleva a pensar, a mí me gusta ya más pensar en eso, que en donde no estamos, pues no quiere decir que no existamos. Entonces, hay una cantidad increíble de festivales 100% gestionados por mujeres, donde las mujeres son el cartel, algunos son separatistas, otros no, pero es importante la respuesta de las músicas a esta situación de invisibilización en macrofestivales y también en los micro. Pero la respuesta más contundente es esa: donde no estamos, nosotros creamos. Y entonces están desarrollando espacios donde se está considerando todo esto, ¿no? Desde los protocolos, son los espacios donde, además del letrero, pues hay un trabajo donde dice si hay protocolos de protección, donde se está considerando qué va a pasar con las mujeres que están sobre este escenario. Las familias extendidas, ¿no? Las infancias. ¿Qué pasa con las infancias cuando las mujeres se presentan en estos festivales? ¿Qué tipo de festivales estamos creando? Entonces, estos espacios sí se están transformando a partir también de las prácticas del feminismo. Me encanta que estés aquí, Karina Cabrera, compartiéndonos esto. Y bueno, pues tu trabajo de revisión, de análisis, de investigación, pues es lo primero que hay que hacer para transformar la sociedad, porque si no tenemos estos datos, estos comparativos, pues parece que no sucede nada, ¿no? Seguimos creyendo que todo está bien, pero gracias a investigadoras como tú es que podemos tener esta vista de la realidad, donde nos muestra que, por supuesto, el patriarcado es estructural y afecta a todas las áreas de la vida, de la sociedad. También me encanta, me parece muy esperanzador que, por supuesto, las mujeres músicas siguen creando, están generando sus propios espacios, y qué bueno que no lo digas, ya estaba yo muy deprimida, pero que no porque no nos vean, no porque no vean a esas mujeres músicas quiere decir que no están. Me encanta porque en realidad tienen que transformarse también estos espacios, por ejemplo, la seguridad de las mujeres en los festivales. He conversado con varias músicas aquí en el programa y nos han hablado de todas las violencias que han tenido que padecer para poder presentarse en un escenario, y las siguen padeciendo, porque la violencia está súper normalizada en los conciertos, en la producción, son lugares súper violentos y machistas para las mujeres. Nos estamos acercando ya, tenemos unos minutos, la verdad se pasó volando esta conversación con la periodista Karina Cabrera. No sé si terminé de decirles ya su biografía, la verdad es que ella se está desarrollando en varios ámbitos. Ya les había dicho que es creadora de Sonoridad MX y del Mapa de Músicas Mexicanas. Actualmente es columnista de Culturas 22 y coordina la colectiva de periodistas Ellas Resuenan. Si mañana pudieras
imponer una sola medida obligatoria para reducir la brecha de género en la música mexicana, ¿cuál sería? Mira, te iba a decir políticas públicas, pero a veces ni las políticas públicas garantizan la presencia, ¿no? En realidad creo que tiene que ver más con voluntades. Cuando logremos que esas voluntades se conjuguen en la programación, en la cobertura, y no desde la justificación de la ausencia, sino más bien empezar a preguntar otro tipo de cosas, en lugar de decir, y esto lo promuevo ya mucho en los últimos años, es en lugar de decir no hay, aceptar que no se conoce y entonces a partir de ahí hacer cambios. Si no conozco, me acerco a las personas que sí conocen y que pueden hacer los cambios. Me encanta, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Karina, ¿algo más que quieras agregar? Ay, tus redes sociales creo que son bien importantes para quienes quieran conocer más tu trabajo y además algo que quieras añadir. Muchísimas gracias, Aide. Y pues recordando que en Quintana Roo hay un movimiento de raperas increíble. Entonces están haciendo cosas maravillosas de ese lado, desde todos los lugares, ¿no? Mis redes sociales son Sonoridad MX, tanto en Facebook como en Instagram, y me pueden encontrar como una página como medio, sonoridadmx.org. Y pues te agradezco mucho el espacio y el interés, porque precisamente ahí es donde partimos, ¿no? Cuando nos empezamos a interesar y empezamos a abrir los espacios, hacemos otras cosas y lo que viene después del interés pues siempre es la continuidad, ¿no? Y así estamos trabajando todas, a partir del interés, abrir espacios y darle continuidad a toda la conversación. Que se genere más esta conversación, que conozcamos a mujeres valiosas e importantes como tú. Muchas gracias, Karina. Pues te mando un fuerte abrazo, sigamos en contacto y aquí tienes un espacio para seguir compartiendo esto, para promover a músicas mexicanas también. Muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general del Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.